Un saludo para todos. Con la alegría y con el cariño de siempre, les saludamos y les damos la bienvenida a nuestro curso de Querigma. La lección de ahora es la número 3 y recordamos que en esta segunda etapa del Querigma estamos viendo ya el contexto en el cual se desarrolló la vida de Jesús y de los apóstoles, porque como se trata de predicar precisamente la enseñanza del Señor Jesús, es bueno que nosotros podamos ver cuál era la realidad y cuáles eran las circunstancias en la época de Jesús para que podamos nosotros vivir y caminar conforme al estilo de vida de Jesús y a lo que el pueblo entendía, puesto que el querigma es el anuncio de la buena nueva, el anuncio de la salvación. Vamos a introducirnos desde este punto de vista. Para iniciar nuestra clase vamos a invocar la presencia y la fuerza del Espíritu Santo, para que sea el Espíritu Santo quien nos dé luz y entendimiento, para que podamos conocer estos ambientes de los apóstoles, en lo que creció Jesús, en lo que se desarrolló Jesús, y podamos también, de alguna manera, llenar nuestro corazón con los sentimientos de aquella época, para que podamos nosotros entender esta enseñanza de Jesús y también la vida de los primeros cristianos en la iglesia. Nos encomendamos y pedimos al Padre que nos envíe el Espíritu Santo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y se renovará la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo. Haznos dóciles a sus inspiraciones, para gustar siempre el bien y gozar de sus divinos consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Digamos la oración que el mismo Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Amén. Que el Espíritu de Dios, fuente de luz, fuente de gracia, nos ilumine, nos dé la gracia de poder estar abierto en nuestro espíritu para recibir su enseñanza. En el entorno vemos ahí el templo de Jerusalén. Vamos a entrar a ver el mundo de los evangelios, cuáles eran las costumbres, cuáles eran los estilos, cuál era la forma de predicar de Jesús. Voy a pedir que al ir viendo estas lecciones, esta en concreto, nos fijemos en el recuadro que está un poquito más oscuro, que ante lo que les voy a ir diciendo de lo que era el mundo de los evangelios, les voy a ir señalando que dentro de ese mundo, qué era lo que Jesús hacía y qué era en lo que Jesús estaba empeñado en que pudiera aquella gente en aquella época entender de la palabra del Padre y de la vida de Jesús. Entremos pues a nuestra clase, que tenemos como el título El mundo de los evangelios. Veamos la situación geográfica en la que se encuentra Palestina y la ciudad de Jerusalén. Palestina es un país pequeño situado en el Oriente Medio a orillas del mar Mediterráneo. Palestina significa país de los filisteos. En tiempos de Jesús estaba dividido en 3 regiones o provincias: Galilea, Samaria y Judea. Ahí lo vemos en 3 colores: Galilea, Samaria y Judea. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, mientras que Judea era pedregosa y árida. Veamos lo que le decía en el recuadro un poquito más oscuro. Jesús nació en Belén de Judá y vivió en Nazaret, provincia de Galilea. Provincia de Galilea, nació en Belén de Judá, y esa es la tierra propiamente de Palestina. De manera que Palestina es un país pequeño situado en el Oriente Medio.
a orillas del mar Mediterráneo, donde se desarrolló la vida de Jesús. Palestina significa país de los filisteos, y en tiempos de Jesús estaba dividido en estas tres regiones o provincias. Galilea y Samaria eran regiones fértiles, mientras que Judea era pedregosa y árida. En el año 63 a.C., el general romano Pompeyo conquistó la región de Canaán. Los romanos empezaron a llamar Palestina al país habitado por los israelitas. Palestina se convirtió en una provincia romana en la que los israelitas eran libres de practicar su religión y libres de vivir de acuerdo con sus costumbres, siempre que cumplieran las leyes del imperio y pagaran los impuestos. De manera que ahí está un contexto, un entorno que es importante saber y conocer. Ciertamente no estamos en clase de Biblia, pero vamos a anunciar el Evangelio, vamos a anunciar a Jesús, y por eso les explicamos, les platico de todas estas cosas, para que podamos nosotros entender mejor la vida y el contexto en el que Jesús se desarrolló. Vamos a hablar del Sanedrín o del Consejo. Sanedrín era la institución más importante de la sociedad judía. Era el consejo de gobierno y la Corte Suprema de Justicia para todos los judíos. El Sanedrín estaba compuesto por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas o doctores de la ley. Los sumos sacerdotes en tiempos de Jesús eran Anás y Caifás. Con este contexto ustedes ya pueden irse ubicando en lo que hemos escuchado del Evangelio y en lo que nosotros mismos debemos de comprender en lo que sucedió en aquella época y cómo se fue desarrollando la vida de Jesús y la predicación y por lo tanto la enseñanza en las primeras comunidades cristianas. Veamos un poquito el contexto de las clases sociales. Había tres en general, lo que también ahora se puede decir: la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta estaba compuesta por los sumos sacerdotes, los jefes romanos, los grandes terratenientes, los ricos comerciantes y los jefes de recaudadores de impuestos. Y con toda claridad se podían distinguir la clase alta. La clase media la constituían en aquella época los artesanos, los recaudadores de impuestos, los maestros de la ley y los sacerdotes. En la clase alta estaban los jefes de los recaudadores de impuestos. En la clase media, los que eran propiamente pioneros o trabajadores recaudaban el impuesto, también se lo clavaban, los maestros de la ley y los sacerdotes. En la clase baja estaban los campesinos, los pescadores, los pastores, el pueblo en general y al último los enfermos, los más pobres, los esclavos, los leprosos. La predicación de Jesús se enfocó hacia las clases sociales más desfavorecidas, a la clase baja. Entonces, también nos invita a que nosotros nos podamos fijar en los más necesitados, en los pobres, pero sobre todo, no como título de politiquería o de lo que no es realidad, que a veces vivimos en nuestras épocas. Para la estructura religiosa. Las autoridades religiosas y políticas eran las mismas y al mismo órgano del gobierno entre los judíos era el Sanedrín, pero estaban sujetos a las leyes del Imperio Romano. Estaba en primer lugar el sumo sacerdotes, los saduceos, los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los celotas, los esenios y a mero abajo el pueblo. En la pirámide vemos los nombres y de qué manera era propiamente la estructura religiosa y política. Las autoridades religiosas y políticas eran las mismas. El mismo órgano de gobierno entre los judíos era el Sanedrín, pero estaban sujetos a las leyes del imperio
Entonces, en la parte más baja era el pueblo, enseguida los esenios, los celotas, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los saduceos y el sumo sacerdote. Veamos la parte un poquito más oscura. Cada grupo socio-religioso tenía una idea propia del Mesías. Jesús debía ser el libertador de la opresión de los romanos. Y esa era la esperanza, ese era el anhelo. Era el Mesías esperado que lo librara de la opresión de los romanos. Veamos cada una de las partes de esta estructura de gobierno de las sociedades. ¿Quiénes eran los sumos sacerdotes? Eran los responsables del cumplimiento de la ley y se relacionaban con los romanos. Gozaban de una gran dignidad y su cargo era vitalicio. Anás era suegro de Caifás. Si recuerdan la pirámide, están los de medio arriba. Luego más abajito los saduceos. Pertenecían a la clase alta y eran propietarios de grandes riquezas. Creían en el beneficio político y económico de los gobiernos. Eran odiados por el pueblo, como ricos y como pertenecientes a la clase alta y como pertenecientes a ser grandes propietarios, tenían grandes riquezas, se sentían dueños de la vida de los demás. Después tenemos el orden de los sacerdotes. Eran descendientes de la tribu de Leví. La tribu de Leví era propiamente la tribu de todos los que pertenecían al servicio sacerdotal. Los sacerdotes de la tribu de Leví se encargaban de atender el templo y de ofrecer los sacrificios. Generalmente eran pobres, pero eran bien aceptados por el pueblo. Tenían cierta dignidad, pero también respeto del pueblo y de toda la gente. Después de ellos, un poquito más abajo, estaban los escribas, que eran la aristocracia intelectual judía. La mayoría eran laicos. Se encargaban de estudiar a fondo, explicar y actualizar la ley. Los escribas, de alguna manera, eran los que dictaminaban y ponían o hacían juicio de las cosas. Eran pues ciertamente estudiosos, pero también se encargaban a fondo de hacer que los escritos, las enseñanzas, lo que el pueblo tenía, fuera transmitido a otros. Y hacían también los escritas, escribían según las tradiciones que iban recibiendo. ¿Cómo vienen los famosos fariseos? Eran rabinos o judíos. No avalaban la religión con el gobierno. Creían que Dios castigó a los hombres debido a sus gobernantes. Eran de mal corazón. Eran como quien lo criticaba todo y como quien ellos nadie les podía criticar. Por eso hasta ahora todavía se usa el nombre. Se le dice a alguna persona, no seas fariseo. Es decir, no seas escrupuloso o no quieras mandar o decir lo que ni siquiera tú sabes. Después, un poco más abajo, vienen los zelotas. Era un movimiento extremista y armado. Pertenecían a las clases más pobres. De alguna manera pudiéramos decir que eran pues, los revoltosos o los pandilleros. Y un poquito más abajo y un poco más grandes, un poco más mayoría, los esenios. Era una especie de monjes que vivían en comunidad a las afueras de la ciudad. Como su nombre lo dice, era especie de monjes o de personas que vivían juntos afuera de la ciudad. Se dedicaban también al estudio de las escrituras y también a la enseñanza. Vamos a ver el templo. En el contorno de la explicación de la enseñanza ya les había mostrado una parte del templo, pero aquí vamos a ver cómo estaba constituido. El templo de Jerusalén era el sitio más importante para los judíos. Los sacerdotes celebraban a diario el culto a Dios y ofrecían los sacrificios. El templo significaba la presencia permanente del Señor en medio de su pueblo.
Ya no era una carpa, ya no era una casa de campaña, era y había constituido desde los primeros reyes un templo para que en él se pusiera o se estableciera la relación con Dios, se hicieran las solemnidades y el pueblo acudiera a hacer el homenaje a Dios. Jesús es presentado al templo a los 8 días de haber nacido según la costumbre del pueblo de los israelitas. A los 12 años sus padres van a celebrar la fiesta de la Pascua y Jesús se queda en el templo con los estudiosos de la ley. Ya en su vida pública expulsa a los vendedores del templo por hacer del templo un mercado, no una casa de oración. En ese recuerdo más oscuro tenemos lo que Jesús hizo. Bueno, unas cuantas cosas podemos mencionar de lo que Jesús hizo y su relación con el templo. Claro, toda su predicación estaba basada en la enseñanza del culto en el templo. ¿Cuáles eran las fiestas religiosas? Las fiestas de peregrinación hacia el templo son muy importantes, ya que reúnen al pueblo y refuerzan su fe. Entre ellas tenemos la fiesta de la Pascua, en la que conmemoraban el paso del pueblo de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida por el Mar Rojo. La Cena del Señor, la fiesta de Pentecostés, las conmemoraciones de los mismos judíos en sus mismas regiones y épocas. En el recuadro más oscuro encontramos lo que Jesús hacía. Jesús celebraba también las fiestas. Las más significativas eran las fiestas de Pascua, cuando se reúnen sus apóstoles en la última cena y entonces instituye el sacrificio de la Eucaristía, el orden sacerdotal, el orden de la caridad y instituye precisamente la Eucaristía como medio y fundamento de haberse quedado entre nosotros para ser comido y para permanecer en él, y para que todo el que coma y reciba ese pan tenga vida eterna. ¿Qué era la sinagoga? Era un lugar de reuniones de los judíos, que lo usaban principalmente para la oración y el estudio de la ley. Era o es el lugar donde se forja la fe y la piedad del pueblo. Había una sinagoga en cada ciudad para que no fuese necesario ir hasta Jerusalén, a donde solo iban en las fiestas. Damos en recuerdo lo que Jesús hizo. Una sinagoga podía estar en una simple casa o tener una construcción más grande. Era atendido por los rabinos, ya habíamos dicho, los levitas y los escribas enseñaban a los jóvenes todo sobre la ley. Jesús frecuentó las sinagogas de Nazaret y las de Cafarnaúm. Participaba en la lectura, en la enseñanza y en el comentario y en la fracción también de aquella que era propiamente una convivencia, un estudio, una vida en común que de alguna manera era para participar de alguna forma en la cuestión de la vida religiosa del pueblo. La ley, esto es importante en la historia del pueblo. La ley es dada por Dios a Moisés y establece las reglas de vida y de culto que el pueblo judío debería cumplir fielmente. Veamos en el cuadro más oscuro. Los judíos pensaban que Jesús desobedecía la ley. Más exactamente, ellos con frecuencia le hacían preguntas, esperando que su respuesta traicionara la ley con el fin de condenarlo por rebeldía. Pero bueno, Jesús mismo nos dice, yo no he venido a destruir, sino a cumplir y a dar plenitud a la ley de Moisés, la ley que Dios dio a Moisés y que de alguna manera el pueblo tenía que vivir y regirse, pero pues lo entendían a su manera y lo hacían de alguna manera, una forma de lo que no era propiamente lo que Dios quería. Y Jesús vino precisamente cuando estuvo entre nosotros y cuando estuvo entre el pueblo, dio orientación, enseñó cuál era el objetivo de esa ley y cómo debían de cumplirse las normas de la ley.
Veamos lo que estaba prescrito sobre el sábado. El sábado era el día dedicado a Dios y al descanso. No se podía trabajar ni llevar encima más de medio kilo de peso, y solo se podía caminar alrededor de 1 kilómetro. Junto con la circuncisión era la práctica más sagrada. A tal grado era la obsesión por cumplir el sábado, que Jesús lo hace referencia. ¿A poco en día de sábado, si se cae tu buey, tu mula a un hoyo, no lo sacas? ¿Acaso, no lo dice ahí el Evangelio, pero lo explicamos, cuando se caía un hermano o la madre de uno de ellos, como caía en sábado, pues no la podían levantar? A ese grado llegaba el extremo de querer guardar y cumplir el precepto del sábado. Jesús, veamos el recuadro, Jesús realiza curaciones en sábado, por eso se le echaban encima. Jesús predica en la sinagoga en sábado. Los apóstoles transfieren las fiestas del sábado para el domingo por ser el día de la resurrección del Señor. De tal manera que en la ley antigua la ley establecía y ponía el sábado como día de culto del Señor. Pero en la nueva ley, en la ley que es a partir de Cristo, la resurrección de Cristo, el día de la celebración es el triunfo de la victoria de Cristo, y por lo tanto el domingo viene incluso de la misma palabra Domus Domini, día del Señor, día de la resurrección del Señor, victoria del Señor, y por eso a partir de la resurrección de Cristo, a partir de la fundación de la Iglesia, y antes de subir a Jesús al reino de los cielos y antes de enviar al Espíritu Santo, ya se había instituido propiamente el domingo como día del Señor, día de descanso, pero también día de culto, día de alabanza, día de oración, día de estudio, día de entrega al Señor, pero también día de descanso. Estas eran las costumbres religiosas y las clases sociales en que vivió Jesús histórico, el Jesús de Nazaret, que bueno, les decía, es importante de alguna manera conocerlas, de alguna manera saber de ellas, para poder entender cuál era la relación a la hora de Jesús enseñar y predicar en el templo. Las escrituras, la estructura de los evangelios. Vamos un poquito al contexto histórico. Los 4 evangelios. Como ya se dijo, los evangelios se escribieron a partir de acontecimientos históricos, de la tradición oral, de la tradición escrita, de la reflexión, de mensaje o discursos. No fue al revés, primero el Evangelio y luego la vida, sino de la vida de Jesús y de las primeras comunidades, de los acontecimientos históricos, de lo que fue conociendo el pueblo a través de la tradición oral, de la tradición escrita de algunos escritos, de la reflexión, de los mensajes o discursos de los apóstoles y de los primeros cristianos en las primeras comunidades, fueron cómo se fue el origen de los que ahora conocemos como los evangelios. Los autores de estos 4 libros fueron San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Ya en nuestro curso de Sagradas Escrituras hemos visto y vamos a seguir viendo cómo ciertamente hubo otros evangelios, otros escritos que la Iglesia no considera como inspirados, que no son canónicos, sino son de alguna manera no reconocidos por la Iglesia, deuterocanónicos. Entonces la Iglesia ha reconocido y establece que estos 4 libros, los Evangelios de San Mateo, San Marcos, San Lucas y San Juan, son libros inspirados por Dios y son de entera confianza que es Dios quien habla y nos enseña cuál es el camino de la vida y del Evangelio para alcanzar la vida misma de Jesús y la gloria ahora y después la victoria en el reino de los cielos. Vamos a hablar un poquito de los sinópticos. La denominación de evangelios sinópticos se utiliza para hacer referencia a 3 de los 4 evangelios canónicos, en concreto los de Mateo,
el Evangelio de San Mateo, el Evangelio de Marcos y el Evangelio de San Lucas, en razón de su afinidad y de su semejanza en cuanto al orden de la narración y al contenido. De ahí viene el nombre de Evangelios sinópticos. En los sinópticos Jesús habla el lenguaje del pueblo, mientras que en el Evangelio de San Juan se dirige al estrato culto de los doctos en la Escritura, empleando un lenguaje elevado que le es propio, un lenguaje teológico. De manera que esa es la distinción entre los cuatro evangelios. Tres muy parecidos, tres más o menos con la misma expresión, y el Evangelio de San Juan un poquito más doctrinal, más teológico. Además, entre los sinópticos hay hasta 350 coincidencias de los versículos respecto a los acontecimientos. De alguna manera podemos llamar entonces que hay una gran similitud y de alguna manera como si dijéramos una repetición o un contar los mismos hechos de uno y en el otro y en el otro. Para que cuando ustedes oigan hablar de sinópticos, pues ya sepan de qué se trata y a qué es a lo que se refiere. Estos evangelios, vamos a ver cuál es la característica de cada uno de ellos. El Evangelio de San Marcos resalta la vida cristiana como seguimiento de Jesús, siendo verdaderos discípulos. Es propiamente el objetivo, la meta, el estilo de San Marcos. Resalta la vida cristiana en un seguimiento de Jesús, siendo verdaderos discípulos. El que es un buen discípulo es el que tiene una vida cristiana según la enseñanza de Jesús. El Evangelio de San Mateo cumple por sus leyes viviendo en comunidad. Es la referencia y la relación. Para cumplir las leyes hay que vivir en comunidad, hay que formar la comunidad. Y San Lucas, imitando su bondad y su misericordia, tras una verdadera conversión, nos da referencia a la divinidad de Jesús y de la acción salvadora de Jesús para nosotros. Esta es de alguna manera una expresión, un contexto de la época en la que fueron escritos. No es propiamente un estudio que pudiéramos decir se está escudriñando, se está desarrollando o se está viendo de una forma más científica o más histórica o más profunda de los evangelios, sino para que tengamos solamente un contexto y podamos nosotros crecer en mayor calidad de vida para que podamos anunciar lo que son los evangelios, es decir, la vida de Jesús en nuestra propia vida. Demos gracias a Dios porque se nos da y está presente entre nosotros en nuestra vida a través de su palabra. Se nos da a nosotros la capacidad de poder entrar en la vida de Dios y Dios quiere permanecer en nuestra vida. Y como toda la tradición antigua de los pueblos antiguos, de los pueblos paganos, y la tradición del mismo pueblo elegido por Dios, que esperaba un Mesías y creía que ese Mesías los iba a liberar totalmente de la influencia de los romanos, pues resulta que viene a traernos un reino de justicia, de amor y de paz, pero no un reino de poder, de vencer los enemigos, de destruir o de tener dominio completo del mundo entero, en el orden material, en el orden espiritual, en el orden político, en el orden social. El reino de Dios no es de este mundo, sin embargo el reino de Dios es el que establece y quiere establecer en este mundo la justicia, la paz y la prosperidad. Que estas enseñanzas nos sirvan a nosotros pues para que amemos más nuestra palabra, la palabra de Dios, y que nuestra vida se conforme a ella. Damos gracias a Dios porque nos permite hacer este estudio y que en lo adelante podamos nosotros tomarlo como una verdadera forma de crecer en la fe y de vivir mejor nuestro cristianismo. Damos gracias a Dios
y a la Santísima Virgen María con el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que el Espíritu Consolador, juez dulcísimo de sus almas, los transforme en Jesús dentro del corazón inmaculado de María para la gloria del Padre. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. El Señor les bendice. Que tengan un feliz día.